Vamos a hablar a esta hora con José Joel Peña Llanes, internacionalista y profesor universitario. Señor Peña, bienvenido a NTN 24. Gracias por estar con nosotros en la tarde. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un placer contar con usted. A la luz de las últimas noticias, ¿es posible que estemos llegando a un acuerdo que permita el fin del conflicto que tanto se ha venido esperando? Pues mira, sería muy prematuro anticiparlo, pero yo creo que la reunión celebrada hoy en Estambul entre delegaciones de Ucrania y Rusia representa, al menos simbólicamente, un intento de reabrir el canal de diálogo directo, obviamente impulsado por la presión de actores internacionales muy importantes como es Estados Unidos con Donald Trump y Turquía con Erdogan. Las posiciones de fondo siguen siendo profundamente divergentes. Se lograron algunos acuerdos importantes, como ya lo mencionaban, el intercambio de prisioneros, sobre todo prioridad a jóvenes, personas enfermas, heridos graves. Y Rusia se comprometió a devolver los restos de aproximadamente 6,000 soldados ucranianos. Pero al final de cuentas es muy difícil que alcancen una paz duradera, al menos en el corto plazo, porque persisten obstáculos muy importantes. Ucrania, por ejemplo, ha insistido en un cese al fuego total e incondicional como punto de partida para cualquier negociación, junto con garantías de seguridad como la presencia de soldados europeos en territorio ucraniano, el respeto a su integridad territorial. ¿Qué quiere decir? Que Rusia devuelva los territorios ocupados ilegalmente y la no repetición de la agresión. Y por su parte, Rusia pues se muestra reticente a aceptar estas condiciones, limitándose a proponer treguas parciales y de corta duración, lo que ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky, a la población ucraniana y a la comunidad internacional a advertir que quizás el presidente Putin quiere continuar con esta guerra de desgaste. Una guerra muy fuerte, porque lo acabamos de mencionar hace un rato, las dos partes acordaron la devolución de 6,000 cadáveres, 12,000 en total. Eso nos recuerda la crueldad de esta guerra, porque mientras se habla de paz, mientras se habla de acuerdos, mientras se habla de llegar a consensos, los ataques son a diario. Ataques con drones, ataques con misiles, y sigue muriendo no solamente soldados, sino también la población civil que queda allí en medio del conflicto. Así es, de hecho, en términos humanos, Hugo, este conflicto sigue teniendo consecuencias devastadoras, porque más allá de las cifras, lo que estamos viendo es una tragedia continua para miles de familias que han perdido a seres queridos, que han perdido sus hogares. Recuerden que millones de personas ucranianas se han tenido que desplazar hacia la Unión Europea, o simplemente el hecho de no sentirse seguros. La posible devolución de cuerpos de soldados caídos, el intercambio de prisioneros, son gestos muy importantes, pero no sustituyen la necesidad de pues sí, la necesidad urgente de detener el sufrimiento cotidiano de la población civil que está atrapada entre bombardeos, desplazamientos forzados, como ya lo señalábamos, y violaciones sistemáticas a sus derechos, porque sabemos que el derecho internacional humanitario reconoce que existen conflictos entre estados, pero la máxima es que está prohibido atacar personas civiles y, edificios, hospitales, cualquier lugar que frecuente este tipo de población. Se tienen que, enfocar en objetivos militares, así como lo hizo, por ejemplo, Ucrania este fin de semana atacando aviones rusos. Sí, mire, Rusia exige a Kiev que se retire de las provincias ocupadas para estudiar un alto el fuego, pero Ucrania siempre ha dicho que no cederá terreno, es decir, que estamos llegando a un punto de no negociación, un punto que va a ser muy difícil. ¿Cómo lo ve usted, José Joel? Por supuesto que es muy difícil porque son dos posiciones irreconciliables. De hecho, recordemos que el propio presidente Donald Trump, muy al inicio de este segundo mandato, de alguna forma dejó entrever que Estados Unidos incluso podría apoyar a Rusia en que mantuviera el control sobre la región del Donbass y Crimea, que es aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, en el que, por cierto, Hugo, se encuentra la gran mayoría de minerales y tierras raras que son de especial interés para el gobierno del presidente Donald
Donald Trump ahora ha endurecido más el discurso contra Vladimir Putin porque se da cuenta que no está aceptando ninguna de las propuestas que hace Estados Unidos y las delegaciones estadounidenses que han participado tanto en la primera reunión que se llevó en Estambul como en esta segunda reunión que tuvo lugar el día de hoy, en el cual, de acuerdo a las fuentes oficiales y lo que han citado las partes que participaron en este encuentro, pues no se llegó a un acuerdo, sobre todo de cese al fuego, y mucho menos la posibilidad de que haya un encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, como se estuvo barajeando pues semanas antes. Mire, se me adelantó usted a la pregunta que iba a hacerle finalmente, porque tenía que ver precisamente con esa reunión. De acuerdo al análisis que usted ha hecho de esa situación, ¿va a ser factible que se haga una reunión entre Putin, Zelensky y, por qué no, también la intervención del presidente Trump, que ha estado muy vinculado a este proceso? Pues al menos en el corto plazo y con el ataque que hubo de Ucrania hacia Rusia a instalaciones militares estratégicas, pues lo veo poco probable. Además, no sabemos cómo va a responder Rusia. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Y en este contexto, los actores internacionales, más allá de las dos partes, juegan un papel importante. Ucrania necesita mantener el respaldo militar y diplomático de sus aliados, especialmente de Estados Unidos y los países europeos, al tiempo que Rusia busca aliviar sobre todo el impacto de las sanciones económicas que debilitan su economía mientras intenta proyectar una imagen de apertura al diálogo. Pero eso no quiere decir que el presidente Vladimir Putin esté dispuesto a desplazarse hacia algún territorio neutral como Suiza, como la Santa Sede o como Turquía, como ya se había también mencionado previo a este encuentro, en el cual incluso el presidente Volodymyr Zelensky ya se encontraba cerca de Turquía y al final de cuentas suspendió su visita porque Vladimir Putin dijo que había sido malinterpretado, que él no tenía la intención de reunirse con Volodymyr Zelensky, y de hecho fue también precisamente en el contexto de la visita del presidente Donald Trump a los países del Golfo Pérsico para tratar de mediar en esta situación, pero él también canceló su visita. En ese sentido veo muy poco probable que esto suceda. Van a seguir siendo negociaciones por parte de delegaciones, en el caso de Ucrania de altas y altos funcionarios, y en el caso de Rusia de funcionarios que lamentablemente no tienen un poder para tomar decisiones. No, y la otra que sigue, que es también igual de difícil, igual de complicada que ha sido, como ha sido el conflicto, es la recuperación de las ciudades. Ciudades devastadas, donde no hay sino escombros, donde no hay sino tierra, ¿no? Esta también va a ser una parte muy difícil de afrontar, porque habrá que ver también cómo la comunidad internacional va a apoyar esta recuperación de Ucrania, que está completamente destruida, José Joel. Así es, de hecho es uno de los principales problemas a los que se va a enfrentar el gobierno ucraniano en el corto plazo. No solo la reconstrucción de las ciudades, sino también la reintegración de millones de personas desplazadas que se encuentran viviendo fuera de Ucrania y que ahora, una vez que termine la guerra, esperemos que sea pronto, regresen a sus hogares. También ese es uno de los principales incentivos para que Ucrania ingrese o se adhiera a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al momento de que este hecho se concrete, Ucrania, el gobierno ucraniano recibirá millones de euros de los fondos estructurales para tratar de mejorar su sistema económico, su macroeconomía, para reconstruir las ciudades y tratar de disminuir las asimetrías con los países europeos, con los cuales ya formaría parte de un mismo sistema de integración regional. Pero eso también se vuelve cada vez más complicado porque para que esto suceda, Hugo, se necesita tomar una decisión por unanimidad, es decir, los 27 jefes y jefas de Estado y de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar de acuerdo en la adhesión a Ucrania. El presidente Víctor Orbán de Hungría ha sido muy crítico. Él dice que él no lo va a aceptar, y ahora con el resultado de las elecciones en Polonia, donde resultó ganador Nawrocki, que es conservador, pues también se disminuye la posibilidad de un ingreso a Ucrania, que obviamente sería muy benéfico para el gobierno, para Ucrania, para la sociedad, y desde luego que también tendría beneficios importantes para la Unión Europea en su conjunto. Bueno, nos acompaña desde México José Joel Peña Llanes, internacionalista y profesor universitario. Es un inmenso placer haberlo tenido con nosotros y ayudarnos a entender un poco más sobre este conflicto que cada día trae una noticia, una novedad, pero siempre esperando, con esperanza, que se llegue a algún acuerdo para que tanto el pueblo de Ucrania como el pueblo de Rusia pues, puedan seguir en paz. Gracias, José Joel.
Al contrario, yo soy el agradecido y muy linda tarde para todas y todos. Gracias, un abrazo fuerte.